Es un placer recibiros a todos en este encuentro en el que vamos a reflexionar sobre la ingeniería de caminos en situaciones de emergencia y en el que vamos a tener la oportunidad de conocer los detalles de la obra civil ejecutada en un tiempo récord el pasado mes de enero en Totalán, Málaga. Nuestros compañeros han demostrado un conocimiento técnico muy sólido, una capacidad de resolución extraordinaria y un espíritu de entrega ejemplar. Que encontrar a Julen en el primer intento que estuvieron, que ahora lo voy a decir, eso fue un éxito tremendo, de que el movimiento de maquinaria que ha habido por allí, el movimiento de personas, el movimiento de todos los medios, de vehículos, y no ha habido ni un rasguño. Duró 13 días, pero yo os he dicho muchas veces, si hubiese durado 50 o 100, ahí hubiese estado. Yo lo que me siento como decano de Andalucía, un orgullo de tener gente así en el colegio. ¿Cuál era el encargo que les había dado la Guardia Civil? Pues mire, la palabra concreta que utilizó el coronel de la Guardia Civil es vosotros a pensar. ¿Vosotros a pensar? Vosotros a pensar. Aquello fue una tormenta de ideas para tratar de buscar todas las soluciones posibles y fue cuando trazamos el plan que luego al final llegó a su resultado. Planteamos 3 soluciones, siempre pensando con que alguna podía fallar, partiendo de lo que habíamos dejado ya prediseñado la misma noche del lunes. Nosotros estábamos buscando un niño que podría estar vivo y con eso trabajamos los 13 días que duró la operación porque no cambió ni un momento. ¿Cómo se localiza el punto de la perforación? Ese punto se localiza porque es la plataforma más estable que conseguimos encontrar moviendo tierras que no se nos cayeran los taludes. Íbamos moviendo el punto de perforación conforme se nos iban cayendo las paredes. Entonces, lo único que teníamos que hacer en una franja de unos 10 metros, encontrar el punto de perforación que se quedara unos 4 metros del pozo, lógicamente jugando con esa plataforma como íbamos bajando, con la inestabilidad de taludes que teníamos. La decisión era, vamos a llegar a donde podamos posicionar la máquina con la mayor seguridad posible sin que se nos vengan los taludes. O sea, hubo un control, tanto a nivel técnico como a nivel de perforistas. Como has dicho, 58 es una desviación pequeña. Sabíamos que iba a haber una desviación. El problema principal también era el meter la camisa y posicionarla con la ventana apuntando perfectamente al pozo del niño. Inicialmente tenía 114 metros, según lo que dijo el pocero en su declaración a la Guardia Civil. 114 metros. Con la extracción del varillaje y tal, pues posiblemente él mismo dice que se rellenará 6 o 7 metros. Por tanto, nos encontramos en la 107, 100. Y el tapón, que estaba a la cota 71, ¿no? Había que conservarlo perfectamente, de vibraciones, de apoyo. Ese tubo, el encamisado del pozo pequeño, no apoyó en el tapón, evidentemente. Se quedó a 50 centímetros y se ancló. Los mineros, que en todo momento estaban informados de todo lo que hacíamos porque ellos eran los que se iban a meter, como ha dicho Ángel, en el pozo que estábamos haciendo y tenían que decidir todo porque eran ellos, nos dijeron que más de 4 metros era una barbaridad, porque no iban a poder llegar. Si nos acercábamos mucho, 2 metros y medio, 3 metros, que a lo mejor hubiera sido lo importante, o sea, lo suyo, con la propia rotación que nosotros estábamos haciendo y la desviación posible que podíamos generar en nuestra rotación, podíamos descomprimir ese pozo también una vez que pasáramos por debajo. Entonces había que retirarse otro poco. Y nos quedamos cuando replanteamos a 3,82 entre generatrices de pozo. Ustedes trabajaban con la hipótesis de que el niño estaba cerca del tapón. ¿El georradar es capaz de localizar eso con precisión? El sistema que se metió era realmente para detectar cuál era la geometría de la perforación vertical y marcarnos las coordenadas X y Z en cada uno de los puntos de su altura, hasta llegar al tapón. Porque todas las perforaciones de este tipo de rotopercusión, la broca va buscando siempre el terreno más blando y va cogiendo inclinaciones, no es una perforación totalmente a plomo. Y eso era toda la información que nos daba.
Lo que pasaba es que la lógica nos hacía pensar que el niño debía de estar en la parte más próxima al tapón. No contemplábamos que le hubiera podido caer mucho más material encima porque no se veía en toda la perforación que hubiera cavernas que se hubieran podido formar, que hubiera rastro material que lo hubieran tapado. Entonces buscábamos siempre, la idea era, por debajo de la cota 71 muy próximo tiene que estar Julen. Si esto hubiese sido una obra normal, ¿no?, hubiera habido que hacer, bueno, pues un ensayo geotécnico, hidrológicos, etcétera, ¿no? Conocer y asimilar el resultado de esos ensayos, hacer un proyecto, presentar varias alternativas, elegir la alternativa adecuada, realizar el proyecto de esa alternativa adecuada, después realizar la obra. El que realiza la obra tiene que estudiar in situ el terreno, estudiar los recursos que va a emplear, etcétera, etcétera, realizar la obra. Todo ese proceso, pues menos de 5 o 6 meses, y nosotros lo hicimos en 8 días. Hemos hablado del equipo de coordinación, importantísimo, pero aquí ha habido personas que al final han estado durante muchas horas encima de una máquina. El personal durante la primera fase de movimiento de tierras, donde desmontamos toda la ladera, como decía Ángel, no había estudio geotécnico ninguno, teníamos la topografía que sacamos con un primer vuelo y pintamos unos taludes, pero los estimamos en base a la experiencia que teníamos nosotros de haber hecho movimientos de tierras, con lo cual a veces nos venían partes del talud y nos obligaba a atenderlo. Eso supone una tensión para los maquinistas enorme. Cuando tú metes en un espacio tan pequeño tanta maquinaria y de semejante tonelaje, los lagartos moviéndose, la giratoria, los bulldozer, todo en el mismo entorno, la tensión que vivieron esas personas, que se bajaban a las 10-12 horas de estar en la máquina, se bajaban, cambiaban por otro, fue muy grande. El equipo de perforación, como dice José Luis, es que costaba mandarlos a descansar. Cortar la parte de abajo en gajos para hacer un tronco cono cuando ya pensábamos que entraba, eso supuso una cantidad de horas de trabajo de esa gente que ya estaba agotada de por sí en ese momento. O sea, por eso digo que el comportamiento de la personal fue absolutamente heroico. Estamos internamente satisfechos con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Los diferentes organismos que estaban trabajando y que se dedican a las emergencias, ellos quieren seguir con esta colaboración y nosotros también, ¿no? O sea, es decir, hay que sacar conclusiones de todo lo que ha sucedido, habría que protocolizar pues, todo este trabajo, y la sociedad en su conjunto ha podido percibir que nuestra profesión es sumamente útil. Hombre, esta experiencia no la vamos a olvidar en la vida. Ninguno de los que hemos participado, ninguno. El respaldo o lo que nos unía a los compañeros que estábamos allí era el colegio, la institución. Éramos todos compañeros del Colegio de Ingenieros de Caminos.